Hoy vamos a ver el verbo soler y todo lo que necesitas saber acerca de este verbo. ¿Te has preguntado cuál es la diferencia entre estas dos oraciones? Solía tocar la guitarra cuando era joven y tocaba la guitarra cuando era joven. Solía tocar o tocaba. ¿Cuál es la diferencia entre usar estos verbos? El otro día le pedí a mis estudiantes que me hicieran alguna pregunta, cualquier pregunta que quisieran, y muchísimos estudiantes me preguntaron del verbo soler y cómo usarlo. Así que por eso en la clase de hoy te voy a enseñar cómo y cuándo usar el verbo soler en español. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa The Spanish Fluency Club. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar. Allí tienes todas las notas de la clase, lo que vamos a estudiar hoy y bueno, tienes allí como la explicación completa, la teoría y también algunos ejemplos y ejercicios, todo con traducciones. Te dejo el link en la descripción del video. Número 1. Vamos a empezar hablando del significado de este verbo. ¿Qué significa el verbo soler? Bueno, para empezar tenemos que empezar por definir este verbo, especialmente para aclararlo. Muchos estudiantes no saben cuál es el significado. Y para eso tenemos que primero identificar si el sujeto es una persona, un animal o una cosa, porque va a cambiar un poquito el significado. Cuando el sujeto de la oración es una persona o un animal, el verbo soler significa acostumbrar o hacer algo o tener la costumbre de hacer algo en particular. Lo usamos para hablar de hábitos, rutinas, costumbres y tradiciones. Por ejemplo, suelo ir al gimnasio en las mañanas, que significa tengo la costumbre de ir al gimnasio en las mañanas, o es mi rutina ir al gimnasio en las mañanas. Vamos a ver un ejemplo con un animal. Rosie, mi perrita, suele dormir hasta tarde. ¿Qué significa? Que Rosie tiene la costumbre, su rutina, parte de su rutina, dormir hasta tarde. Ahora vamos a ver qué significa cuando el sujeto es una cosa. Cuando el sujeto es una cosa, el verbo soler hace referencia a que algo es frecuente. Por ejemplo, en este lugar suele haber tormentas, que significa que en este lugar las tormentas son frecuentes. Veamos otro ejemplo. Esa cafetería suele tener postres deliciosos, que significa que la cafetería frecuentemente tiene postres muy ricos, deliciosos. Vamos a la parte número 2 del verbo soler. Vamos a hablar de la estructura y la conjugación de este verbo. Es muy común usar el verbo soler en una perífrasis verbal, es decir, el verbo soler en combinación o en conjunto con otros verbos. Para poder usar el verbo soler, es necesario tener un verbo infinitivo después. Entonces, la estructura es el verbo soler más otro verbo en infinitivo. Por ejemplo, Shakira suele escribir canciones de amor. Los girasoles suelen ser de color amarillo. Los jugadores hicieron un gran trabajo como suelen hacerlo. Algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de una acción habitual, una rutina, no se usan todos los tiempos verbales con el verbo soler. No vamos a usar todos los tiempos verbales para hablar de rutinas. Los tiempos verbales más usados con el verbo soler son el presente del modo indicativo. Por ejemplo, yo suelo viajar mucho por trabajo.
En el pretérito imperfecto del modo indicativo, por ejemplo, solíamos ir a la playa todos los veranos. Y ahora vamos a ver otros tiempos verbales que también los usamos con el verbo soler, pero los usamos con menos frecuencia. Estos tiempos verbales también los usamos, pero un poco menos. Estos son el presente del subjuntivo. Por ejemplo, no creo que Ana suela salir hasta tarde los sábados, porque tenemos clases de yoga los domingos temprano. Y el pretérito perfecto compuesto del modo indicativo. Por ejemplo, he solido ver algunos canguros en las reservas de animales, pero no es común verlos en las ciudades. Una nota importante es que el verbo soler nunca se usa con los tiempos verbales en el futuro, no lo vamos a usar con el condicional y tampoco lo vamos a usar con el modo imperativo. No podemos usar el verbo soler en estos tiempos porque es imposible tener un hábito en el futuro, estar haciendo algo en el futuro. Ahora vamos a explorar un poco más los usos del verbo. Vamos a hablar de 3 usos específicos. Número 1, para expresar hábitos o costumbres en el pasado. Usamos el verbo soler para hablar de algo que hacemos regularmente en el presente o de algo que era un hábito, una rutina en el pasado. Por ejemplo, los muchachos del equipo suelen estar muy concentrados antes del partido. Mi prima solía venir cada fin de semana cuando éramos niñas. Yo sé que seguramente tienes muchas preguntas, dudas de cuándo lo vamos a usar al verbo soler con el imperfecto, ¿verdad? Solía tocar la guitarra o simplemente usar el verbo en el pretérito imperfecto, tocaba la guitarra. Pero primero vamos a discutir algunos usos más en profundidad y luego vamos a hablar de la diferencia cuando quieres o cuando tienes que usar el verbo soler con el verbo y cuando solamente el verbo en el pretérito imperfecto del indicativo. Vamos con el siguiente uso del verbo soler, que es advertir o sugerir una acción esperada. También podemos usar este verbo para mostrar que algo es probable que ocurra o que se espera que va a suceder. Por ejemplo, el piso suele estar resbaloso cuando está mojado. Ten cuidado. Ella suele llorar cuando ve películas románticas. Lleva un pañuelo o 2. El siguiente uso es para expresar generalizaciones. Otro uso del verbo soler es cuando queremos hacer afirmaciones generales sobre algo que es común o frecuente. Por ejemplo, esta playa es muy turística. Muchas personas suelen venir a este lugar. Cuando vamos de viaje, en general, los niños se suelen portar bastante bien. Ahora sí, hablemos de la diferencia sobre soler más el verbo en infinitivo o cuando tenemos que usar el verbo directamente conjugado en el pretérito imperfecto del modo indicativo, ¿no? La diferencia entre solía tocar la guitarra versus tocaba la guitarra. Vamos a hablar entonces ahora de la parte número 4, las diferencias. Y en realidad sí hay una diferencia entre usar estas dos estructuras, pero suele ser bastante sutil. La diferencia es que la estructura con soler, vamos a decir que es más enfática. Y también hay una diferencia sutil en significado en relación con el presente. Cuando decimos yo solía tocar la guitarra, aquí quiere decir que esta acción habitual ocurría en el pasado y que ahora ya no sucede más. Ya no tocamos la guitarra.
ha dejado de ser una práctica regular. En cambio, cuando usamos el verbo directamente conjugado en el pretérito imperfecto del modo indicativo, por ejemplo, tocaba la guitarra o yo tocaba la guitarra, estamos hablando de una actividad, una acción, una actividad habitual que hacíamos en el pasado, un hábito, una rutina, algo que hacías repetidamente, ¿no? En el pasado, pero no estamos especificando con absoluta certeza si es algo que continuamos realizando en la actualidad, en el presente. No sabemos si todavía hacemos esta acción. Puede seguir ocurriendo en el presente o no, como que no lo especificamos. Analicemos estos dos ejemplos para ver un poquito más este tema. Solía tocar la guitarra cada noche, ya no lo hago más. Solía tocar la guitarra cada noche, ya no lo hago más. Tocaba la guitarra cada noche, ahora toco muy de vez en cuando. Pero aquí tenemos un poco de información extra que nos da a entender que ya no es un hábito. Veamos algunos ejemplos sin información extra. Comparemos. De niña, solía ir a la escuela en bicicleta. Y en comparación con de niña, iba a la escuela en bicicleta. En estos ejemplos no podemos identificar que esta actividad ya no ocurre, ¿verdad? Porque yo ya no soy niña. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí yo creo que todo depende del contexto. Como te mencioné antes, una de las diferencias principales, que a la vez es muy sutil, es más enfático usarlo con soler, pero que realmente no siempre se aplica esa diferencia de que algo que hacías con soler significa que todavía no lo haces o que ya no lo haces, y que si lo usas en el pretérito imperfecto es algo que ahora puedes continuar haciendo. No siempre funciona esa explicación. Para mí, la diferencia más importante es que con soler estamos poniendo mucha más énfasis en esa rutina, en ese hábito. Es más enfático usarlo con soler que con el verbo conjugado en el pretérito imperfecto. Entonces, lo que podemos decir que cuando tenemos esta comparación, definitivamente la oración que tiene el verbo soler es más enfática, pone más énfasis, y debido a la naturaleza y el significado del verbo soler, ¿no? Hablar de hábitos y rutinas. Y también al usar el verbo soler en el pretérito imperfecto, de por sí, que es un tiempo verbal que de por sí lo usamos para hablar de rutinas o acciones habituales en el pasado. Aquí puedes ver que estamos usando un verbo que usamos para rutinas, un tiempo verbal que usamos para rutinas, entre otros usos, ¿verdad? Entonces estamos poniendo mucha énfasis en esta tradición, en el hábito o en la costumbre que teníamos en el pasado. Entonces, soler es un verbo que no es esencial en español. ¿Y qué quiero decir con esto? Significa que podemos tener una conversación perfectamente sin utilizar este verbo, porque existe el pretérito imperfecto. Entonces podemos usar este significado simplemente conjugando el verbo. Entonces vas a notar particularmente en el lenguaje oral que la gente realmente usa más el pretérito imperfecto con el verbo conjugado que usarlo con soler y esa estructura. Pero vamos a decir que muchos hispanohablantes usan soler más que el verbo conjugado directamente en el pretérito imperfecto para enfatizar, y también cuando lo que están diciendo tiene un poco más de nostalgia o tiene un sentimiento más de nostalgia o un sentimiento más nostálgico. Yo creo que usar el verbo soler suena más poético. Por ejemplo, si yo digo comía con mi abuela todos los viernes, en comparación con solía comer con mi abuela todos los viernes, solía comer con mi abuela tiene un sentimiento más nostálgico, hay una énfasis,
es más poético. Yo creo que sería como en inglés la diferencia entre I used to eat with my grandma every Friday and I would eat with my grandma every Friday. I would suena más poético que I used to, ¿verdad? Every Friday I would eat with my grandma. No, es como más poético, tiene ese mismo sentido cuando lo usamos con el verbo soler, es más enfático, más nostálgico y también más poético. Entonces, en resumen, el verbo soler es un verbo muy útil para hablar de actividades habituales, rutinas, costumbres o tradiciones, acciones y frecuencia de algunos eventos. Lo podemos usar en el presente y también en el pasado. Y recuerda que la estructura va a ser el verbo soler conjugado más un verbo en infinitivo. Muy bien, ¿te gustó la clase de hoy? ¿Puedes comprender ahora cómo usar el verbo soler un poquitito más y cuál es la diferencia? Espero que sí. Bueno, si te gustó la clase, dale un like. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte. Subimos clases de español todas las semanas. Y si quieres mejorar tu español conmigo, te invito a mi programa The Spanish Fluency Club. Allí tienes una clase conmigo todas las semanas, exclusiva. No comparto esta clase en ningún otro lugar, con un plan de estudio para ti, para esa semana. Todo el mes nos enfocamos en una habilidad para mejorar tu español y cada clase, todas esas semanas, están con ese objetivo de esa meta, ese goal. Así que, ese goal. Ese objetivo, ¿verdad? Y también tienes acceso a las clases grupales de conversación con diferentes profesores de diferentes países de Hispanoamérica y de España para que te acostumbres a exponerte a otros acentos del español. Te dejo toda la información de mi programa The Spanish Fluency Club en la descripción del video. Muchísimas gracias por acompañarme y espero verte en la próxima clase. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.